Mis amados hermanos, muy buenas noches, qué gusto el poderles saludar. Y bien, estamos otra vez aquí compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar en una porción del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos vamos a ver precisamente del 1 al 12, donde Jesús les enseña aquí acerca sobre el divorcio y la problemática que tenían precisamente. Quisieron tentar a Jesús, como dicen, agarrarlo en curva, en una situación que ellos eran muy permisivos en cuanto al repudio a la mujer. Y es interesante, hermanos, cómo nos damos cuenta que hoy en día el matrimonio está muy diluido. Fíjense que muchas personas van al matrimonio ya derrotados en su mente, en su corazón, diciendo, bueno, pues si no funcionamos cada quien para su lado. Pero realmente no hacemos conciencia que el matrimonio, hermanos, lo hizo Dios, fue el que lo fundó, fue el que lo instituyó. Y tenemos que seguir las reglas a forma que un matrimonio funcione. Yo como pastor y consejero espiritual y consejero de matrimonios, siempre me encuentro con esa problemática. Cuando no queremos someternos a la voluntad de Dios y que no queremos tanto ni el hombre ni la mujer someternos el uno al otro, rendir nuestra voluntad a Dios, no va a funcionar nunca el matrimonio, hermanos. Por eso el título de este devocional lo hemos titulado El matrimonio sin Dios nunca ha funcionado, y debes de entenderlo. Esto te debe quedar claro. Él lo hizo, él hizo las pautas a seguir. Nosotros tenemos 16 años de casados. Y si no fuera por, en verdad, porque Dios nos ha dado las pautas, créame, no funcionaría nuestro matrimonio. Pero Él nos ha dejado las reglas, nos ha dejado todo para que nosotros funcionáramos mucho mejor. En esa parte que vamos a meditar, San Mateo 19, del 1 al 12, nos vamos a dar cuenta del concepto que se tenía en aquel entonces de la mujer. Para mí, Jesús vino a romper ese esquema machista que había hacia la mujer, que constantemente la repudiaban por cualquier cosa, se divorciaban. Y hoy en día sucede lo mismo, créeme, con esa nueva liberación de la nueva ley, en ese aspecto que ya te puede divorciar eh, muy sencillamente, voluntariamente, inclusive ni que esté de acuerdo tu esposa o tu esposo. Y es increíble cómo a veces, créanme, me he topado con eso durante años y un pensamiento que ha venido, la mujer siempre tiene muchas que perder. ¿Pero por qué? Es lo que me pregunto, ¿por qué la mujer siempre tiene que perder todo? Simplemente porque a veces el varón no quiere responder. Vamos a ver cuál es la situación. Nos vamos a dar cuenta el concepto tan errado que tenían acerca de lo que era el matrimonio y cómo en verdad tenemos que verlo como un don dado por Dios, que no es para todos, en verdad. No es para todos el matrimonio. Si no los vas a llevar a la forma y manera de Dios, no funciona. Yo he tenido que decirle a personas, ¿sabes qué? No le desgracies la vida a esta persona. Si no vas a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, no tiene caso que le desgracies la vida. Casarte por casarte no es lo correcto. Si no vas a regir tu matrimonio bajo el deseo de Dios, la voluntad, y la mujer sometida en un sometimiento donde el varón la verdad, se vuelve una garantía de un varón de acuerdo al corazón de Dios, en la cual ella no le cuesta trabajo someterse, porque él la está amando como Cristo amó a la iglesia y ella lo está respetando por ese amor que le profesa. Ahora, veamos este pasaje. Aconteció, dice, que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Dice, y le siguieron grandes multitudes y la sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, fíjense la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Querían agarrarlo en una situación en la cual, obviamente, aquí después le hacen una pregunta para decir, bueno, si no es así, ¿por qué entonces Moisés permite esto? ¿O por qué tú lo permitiste? Y él le dijo que Dios jamás permitió esa parte. Es interesante, es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. En aquel entonces, hermanos, simplemente ya se enfadaban de la mujer, escribían la carta de repudio, de divorcio, y ya, por esta razón. Y a veces está mintiendo, ¿no? En esa parte acerca de su mujer. Prácticamente la divorciaban, la votaban. Y Jesús tiene que enfrentarlos a la realidad de lo que es el matrimonio. Y fíjese, él respondiendo le dijo, mire,
a dónde Dios apela. No al criterio del ser humano, no a lo que nosotros queremos, no a lo que nos conviene, no a lo que es mi deseo. No, fíjense lo que le dice. La pregunta, ¿no habéis leído que dice que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ellos sabían bien lo que le estaba citando Jesús del Antiguo Testamento, cuando Jesús establece varón y hembra y cómo hace esa unión perfecta. Y dice el 5, y dijo, por esto, ahí es donde instituyó Jesús en el 2.24, Génesis 2.24, la familia. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Habla como un pegamento, como un chicle. Dice aquí, dice, y los dos serán una sola carne. Ya no son dos, son una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, por esta razón, porque Dios instituyó la familia y el matrimonio, dice, por esto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le está diciendo, ustedes no tienen la facultad de separarse en ese aspecto simplemente por su criterio. Porque Dios instituyó el matrimonio desde un principio. Por tanto, dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nos convertimos en uno como un pegamento. Y no solamente en el acto de intimidad, sino también en el acto relacional. Somos uno, somos una sola carne. Y esa parte a veces no la hemos entendido. Lo que le pasa a mi carne, que es mi esposa, me duele. Y lo que me pasa a mí, que soy su carne, le duele también a ella. Esa parte es la que no hemos entendido, como que vivimos aislados. No, pues lo que le pase, no, somos una sola carne ahora en Dios. Y lo que le afecta a ella, me afecta a mí. Y lo que me afecta a mí, le afecta a ella. Eso es la esencia de una sola carne. Pero vean inmediatamente, cuando se vieron confrontados por el Señor, la respuesta que dieron. La respuesta al concepto humano que Moisés aceptó, que era la carta de repudio, pero que jamás Dios lo había permitido. Fíjense lo que dice. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? A ver, sí, tú dices esto, pero ¿por qué Moisés hizo esto? Pero fíjense lo que le dijo. Y él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo no lo permití. Yo di la orden al principio de lo que era el matrimonio, una sola carne. Moisés lo permitió por la dureza de su corazón, pero del principio no fue así. Esto él lo permitió humanamente, pero divinamente Dios no estableció eso. Jamás. Y fíjense, es interesante. Y yo os digo, Jesús les aclaró, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, por cualquier causa, fíjense, salvo por causa de fornicación, que haya cometido fornicación o adulterio, ¿sí? Dice, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, Jesús está dejando muy claro, ¿sabes qué? Por esta causa se da el divorcio. Y aún, hermano, déjeme decirle algo. Nos ha tocado casos en los cuales, pues, uno de los cónyuges falla. Ya sea más que nada cuando es matrimonio, es adulterio. Pero cuando decides perdonar y restaurar tu matrimonio, que no es fácil, más no imposible para Dios, se empieza un proceso de restauración y sanidad en el cual te das cuenta que el divorcio en verdad no es permitido por Dios, solamente por esta causa, pero también si los dos lo quieren. Pero Dios puede restaurar siempre un matrimonio, siempre. Y nos ha tocado esa parte, ver cómo familia Dios la restaura. Y es algo muy hermoso poder contribuir a esa parte. Y dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, simplemente por repudiarla como hacían, salvo por causa de fornicación, y que ahí pues se decidía, ya no quiero estar contigo, ¿ok? O en este caso, yo lo que hago es, quieren restaurar su matrimonio, adelante, vamos a ver un proceso. Dice aquí, que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. ¿Por qué? Porque si no hay una causa en la cual sea válida, prácticamente vas a cometer adulterio en esa parte.
Y hay muchos simplemente que quieren divorciarse porque encontraron, dice, la felicidad en otra parte. Discúlpame, pero la felicidad está con tu esposo y tus hijos. Porque Dios los hizo una sola carne, a ti y a ella. No es el aspecto sexual. Tenemos que entender lo que es el amor de Dios. Muchas ocasiones somos maquillados por el amor carnal. Déjame decirle que hay tres tipos de amor. El que no falla es el amor ágape, el amor del Padre. Ese no falla. Y ese es el que Dios nos da, nos capacita a nosotros para amar, porque no lo tenemos. El otro es el amor filial. El amor filial es condicionado, porque es simplemente, es como querer algo. Pero está el amor eros, que es el erótico, el pasional cuando estás con tu pareja. Pero déjame decirte que a veces confundimos ese amor con el verdadero amor que debe ser el amor de Dios. El hecho que sea un amor pasional no significa que sea un amor verdadero. Es por momento. Pero el amor verdadero, el amor de Dios, perdura para siempre. Y muchas parejas a veces aman en esa intensidad con amor eros o amor filial, de querer algo. Pero el amor ágape es el que necesitamos para que perdure el matrimonio y la intervención de Dios. Primera de Juan nos dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios. No tenemos la capacidad, sino que Dios nos ama primero, nos capacita para amar. Entonces ya podemos dar lo que Dios nos ha dado para darlo a nuestra pareja. Y fíjese, dice, y se casa con otra adultera. Qué fácil es. Y casi siempre me preguntan, pastor, ¿por qué nosotros las mujeres llevamos malas de perder? Desgraciadamente hoy en día yo veo que en muchas iglesias no hay grupos para ellas, para mujeres divorciadas. Como que las aislamos, las hacemos a un lado, como que no las tomamos en cuenta, como que las etiquetamos, les ponemos una marca. Y eso es una marca errónea, porque Jesús jamás vino a poner una marca. Para mí esta porción me habla de que Jesús quería desbaratar sus falsos entendimientos, sus falsos conocimientos machistas que tenían hacia la mujer, que hasta hoy en día se sigue dando en muchas iglesias, hermano. Este es un tema muy fuerte, pero muy necesario hablarlo. Fíjense, es interesante. Aquellos que estaban con él tenían una mentalidad casi igual de torcida que los que le estaban preguntando y cuestionando a Jesús. Y mire la respuesta que dieron sus discípulos, hermanos, para que vean hasta dónde estaban contaminados en cuanto al concepto que tenían de la mujer. Versículo 10 dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, que no la puedo repudiar, que si me enfada no le puedo levantar un acta de divorcio y hacerla, aquí está y ya. Si así es la condición, ¿saben qué? Fíjense lo que dice, no conviene casarse. Señor, pues si no puedo ir con esa mentalidad de que me pueda separar cualquier momento o repudiarla por cualquier cosa, pues ¿para qué me caso? ¿Hasta dónde llegó esa mentalidad? Y en el versículo 11 Jesús los enfrentó a una realidad en la cual de verdad les dice, fíjense que es interesante, el que no tiene el don de celibato pues tiene que casarse, como dice Pablo, pero casarse por casarse no. Decía Pablo, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero en esta parte, hermanos, fíjense, Jesús les aclara algo. Y quiero que pienses en este versículo, porque es un versículo muy, muy elemental. Yo he llegado a la conclusión que no es para todos el matrimonio, sino para aquellos que están dispuestos a someterse a Dios y a llevarlo a la manera de Dios. Hay mucho hombre tan cobarde que no se atreve a llevar un matrimonio de acuerdo al deseo de Dios. Hay muchos matrimonios que no están viviendo de acuerdo al deseo de Dios y están lastimando y fraccionando cada día la institución de Dios. Y se les hace tan fácil divorciarse, separarse y alejarse el uno al otro. Eso no es correcto. Vean lo que dice el Señor en el 11. Entonces Él les dijo, no todos, escuche esto, tal vez usted no ha leído esta porción, pero dice, no todos son capaces de recibir esto. ¿Qué cosa? El matrimonio al modelo del Señor. Llevar el matrimonio conforme Dios lo estableció. No todos, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué cosa? Entender lo que es el matrimonio. Y que sabes bien que un matrimonio sin Dios no funciona. Que un matrimonio que no está sometido a Dios no va a funcionar nunca. Un matrimonio que no se rinde a Dios no va a funcionar. No todos tienen esa mentalidad que es precisamente esa mentalidad de ser funcional en el matrimonio, rigiéndonos bajo los principios de Dios.
Siempre anteponemos es que ella no me hace feliz. Perdóneme, eso está completamente fuera de orden. No es el hecho que ella me haga feliz. ¿Cómo contribuyo yo a esa felicidad y cómo contribuye ella? Hay hombres que piensan, es que ella es la que tiene que hacerme a mí feliz. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? De verdad, híjole, si tan solo, en una ocasión me acuerdo aquí, una consejería, y me dice la esposa, pastor, si tan solo obedeciéramos lo que dice la Biblia, le aseguro que no estuviéramos aquí molestándolo, dice. No, para mí no es molestia, pero es verdad, pastor. Todo es cuestión de obediencia, todo es cuestión de rendición. No queremos rendirnos a Dios. Queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Y desgraciadamente así es. Hermanos, y tenemos que considerar este pasaje. No todos son capaces de recibir esto. Porque no quieren transformar su pensamiento, renovarlo. Quieren seguir con conceptos machistas, conceptos que aprendieron de su hogar, patrones establecidos equivocados. Las mujeres igual, patrones establecidos, con un matriarcado muy marcado, con un machismo, con un narcisismo a veces tan fuerte que tenemos que vencer, hermanos, en el matrimonio. Y es algo que nosotros definimos desde un principio, mi esposa y yo. Yo vengo de un machismo muy marcado, combinado con matriarcado, ya de un matriarcado muy fuerte. Y sabe una cosa, decidimos renunciar a eso y someter nuestro matrimonio a la voluntad de Dios. Y dejar eso a un lado definitivamente. Hermanos, mire, inmediatamente Jesús les hace referencia a aquellas personas que no se casan, que tienen la facultad de no casarse y no lo ven como un problema. Y dice el Señor, versículo 12, pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Personas que no van a tener la necesidad de casarse. He conocido tanta gente que dice, no, realmente no siento la necesidad. Qué bueno, es el don de celibato, que no andan quemando. Pero dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Recuerde, por ejemplo, en el caso de Hechos 8, cuando nos habla de Felipe y el eunuco, el etíope, precisamente era un hombre, era un eunuco, era un hombre que habían castrado, cuidador de los tesoros de la reina, para cuando el rey saliera, pues no saliera embarazada en esa parte. Pero déjeme decirle algo, esos eran por los hombres, otros nacen del vientre de su madre, pero hay otros, dice Jesús, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y, bueno, no tengo necesidad de casarme. O que han entendido, bueno, pues no me voy a casar. Realmente no necesito esa parte. Dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Ok? No quieres estar casado, no quieres molestias, tienes un concepto equivocado de lo que es el matrimonio, no te cases, hermano. No hagas sufrir a una persona. Pero si tienes este don. Pero si no lo tienes, ¿sabes qué? Pues empieza a ponerte las pilas y empieza a llevar el matrimonio de acuerdo al deseo de Dios. Y no hagas sufrir a la otra persona. Deja de estar sufriendo por aquello que puedes arreglar todo bajo los principios de Dios. Por eso hoy en día yo he llegado a esa conclusión que el matrimonio no es para todos, sino aquel que cambia el concepto machista y el concepto del mundo, aún de su familia, de la sociedad, de lo que dicta el mundo, para seguir los principios de Dios y someter su matrimonio en base al deseo de Dios. Ahí es donde empezamos a cambiar, definitivamente. Pero hermanos, si seguimos conceptos equivocados, vamos a tronar. Hay parejas que batallan y batallan y batallan hasta que les digo, bueno, ¿y cuándo te vas a rendir a Dios? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo en verdad van a empezar a aplicar? Y así como le dije, así como han tenido la desfachatez de destruir, ahora tengan la valentía de edificar su matrimonio, pero edificarlo en Dios. Hermanos, por eso es interesante esta parte. El matrimonio nunca funcionará sin Dios. Así de sencillo. Créame. Y si tú quieres tener un matrimonio pleno, tienes que someterte a Dios. Si requieres ayuda, bueno, aquí estamos como consejeros espirituales, como pastores. Y fue una de las áreas que más trabajé y me encantó. Por eso mi prioridad siempre fue la familia.
trabajar, traer conferencias, talleres, temas que tengan que ver. Y todavía lo sigo haciendo. De hecho, el 19 estaré en Ixtepec dando unas conferencias para matrimonios, como estuve en el mes de agosto en Tasquillo, dando varios días temas para matrimonios, conferencias para matrimonios, hermanos. Y lo sigo dando. Tengo mi grupo de matrimonios que estoy todavía capacitando y hablando. Hoy, de hecho, iniciamos un curso llamado El cielo puede ayudar, donde vamos a ver este libro en una extensión tan amplia de lo que es el matrimonio y cómo tenemos que volver al matrimonio dado por Dios. Así que te invito a que consideres, y considera ese versículo 11. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. No todos son capaces de llevar el matrimonio. Para mí, el concepto que tengo del matrimonio es que el matrimonio es un don de Dios. Y no todos quieren llevarlo a la manera de Dios. Por eso lo destruyen, por eso lo hacen pedazos, por eso dañan a sus hijos, dañan su matrimonio, dañan su vida, porque no quieren someterse a aquel que lo hizo y a aquel que sabe lo que es mejor. Hermanos, no aportamos nada a nosotros bueno en nuestras fuerzas. Por eso necesitamos la guía de Dios en nuestros corazones. Así que te invito en verdad de todo corazón, que tomes en cuenta a Dios. No va a funcionar. Mire, después de una plática, me llama la atención lo que me dice a veces el varón. No, pastor, le vamos a echar ganas. Ok, perfecto. ¿En base a qué? No, que me voy a esforzar para... ¿Sí? ¿En base a qué? No, que voy a empezar... ¿En base a qué? No me has entendido. No es en base a tus fuerzas, tus emociones, tus conceptos. Si vas a sacar adelante el matrimonio, va a ser con la ayuda de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano construyen los edificadores. Si Dios no lo pones a Él en el centro de tu matrimonio, vas a volver a fracasar. Y tienes que empezar a tomar principios de la Biblia para que tu matrimonio sea funcional, no disfuncional. Tienes que aprender a obedecer y someterte a la voluntad de Dios. ¿Quiere usted someter su matrimonio, su vida a la voluntad de Dios? Pues deje luchar en sus fuerzas y empiece a obedecer lo que Dios dice. Muchas ocasiones he escuchado la frase en el norte, esta frase es del norte, que a la mujer no hay que entenderla, hay que quererla. ¿Sabías que la Biblia te desarma ahí en 1 Pedro 3:7? Y después te lo voy a explicar mejor en otro devocional, para no extenderme. Pero Dios siempre nos va a desarmar a nosotros. Hermanos, después te voy a explicar un proverbio precioso, Proverbios 31 al 10 al 31, escrito por el rey Lemuel, un varón enseñado por su propia madre a cómo tratar a una mujer. Un varón que se tomó el tiempo para observar a su mujer, para valorarla, para darle a ella lo mejor que merecía y exaltarla y hacerla potencial en todo momento. Un hombre, escúchame, un hombre hablando maravillas de su mujer y diciendo cosas extraordinarias de ella. Y al final concluye diciendo, dale el fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Son cosas que están en la Biblia y que tienes en verdad hacer la voluntad de Dios. Si no, no funciona. Quiero invitarte a orar, quiero orar por tu matrimonio, que Dios te bendiga grandemente, que Dios te use. Queremos nosotros, si Dios quiere, el próximo año, cada mes traer una conferencia para matrimonios con temas diferentes, temas relevantes, y en verdad que sea de mucha bendición. La preocupación de nosotros es la familia, hermanos, y queremos enfocarnos en eso. Déjame orar por ti. Si estás pasando por algún momento difícil, déjame orar por ti. No tengas temor, háblanos. Estamos para apoyarte y ayudarte. Oramos. Padre, gracias te damos por este día que nos permites compartir tu palabra, por este día que tú, Señor, haces maravillas sobre nuestras vidas y nos hablas de una forma clara a través de tu evangelio. Señor, te bendigo y te exalto por todo lo que has hecho en nuestras vidas. No ha sido fácil, Señor, mas no imposible cuando tú intervienes y nos rendimos a ti. Someteos unos a otros en el temor al Señor. Esa es la clave para empezar, Señor, en nuestra vida. Mi voluntad no me pertenece ni la de mi esposa, sino que queda rendida ante tu presencia y tu servicio para hacer un trabajo voluntario y amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, Señor.
Así que te pido, Señor, que perdone nuestros pecados, nos ayudes en verdad a entender y nos arrepentamos, Señor, de lo que hemos hecho y de lo que hemos distorsionado el matrimonio, la vida de nuestros hijos, todo, Señor, por querer hacer nuestra propia voluntad. Que no sea así, Señor. Que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas y tengamos matrimonios cristocéntricos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muy buenas noches, que Dios te bendiga. Un placer estar con ustedes. Si no alcanzaron a escuchar todo el devocional, bueno, lo voy a subir en un ratito. Ya se sube ahí en la plataforma para que lo escuches. Y de verdad, no tengas temor de obedecer a Dios y empezar a cambiar aquellas cosas que son necesarias. A veces los patrones que hemos seguido de nuestros padres, familiares, el mundo, créanme, a veces la misma iglesia que está equivocada, hermanos, no nos han funcionado. Tenemos que volver a los patrones correctos de la Biblia. Te invito a que hagas eso. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica MAT. Ha sido un placer estar contigo. Cualquier cosa que necesites, a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Excelente noche y te veo mañana con un devocional más para el alma, donde hablaremos cómo el varón debe tratar a su esposa. Que Dios te bendiga.